Nuestro primer invitado es el ex procurador Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción. Con él vamos a hablar de un tema que dábamos a conocer anoche y que de pronto al que no se le ha dedicado mucha atención o prestado mucha atención, que tiene que ver con esta decisión del Tribunal Federal, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, de no permitir que estos señores de Odebrecht, ¿no?, que están citados como testigos en el juicio del expresidente Ollanta Humala, declaren, pero sobre todo que se refieran a las pruebas que se supone llegaron a través de la incautación de los servicios informáticos, que formaban parte de la Oficina de Operaciones Estructuradas y donde habría quedado la huella y la prueba de los depósitos y los sobornos que se fueron pagando a altos funcionarios o a, digamos, funcionarios de mediano rango, pero que podían influir directamente en el otorgamiento de las licitaciones. Doctor Vargas Valdivia, muy buenas noches, como siempre es un placer tenerlo aquí. Dicen los críticos del acuerdo que esto demuestra que el acuerdo es un acuerdo fallido, el que se firmó con Odebrecht, y que esto simplemente lo que va a provocar es que se caigan todos los casos del equipo especial. ¿Cómo lo analiza usted? Antes que nada, gracias por la invitación. No, gracias a usted. El problema es opinar sin conocer, ¿no? Ese es el gran problema, que hay una serie de personas que opinan sin conocer los antecedentes. Claro, es preocupante porque en Brasil, de acuerdo a las noticias, lo que ha sucedido es que la justicia brasileña ha declarado que estas pruebas obtenidas a través de estos servidores Browser y Browser en realidad no pueden, creo que es otro. No pueden ser utilizados porque se afectó la cadena de custodia cuando la información llegó a Brasil. Pues claro, y ahí resulta preocupante porque lo que se señala a continuación es que se dicta una medida cautelar que los exfuncionarios de Odebrecht no pueden declarar por el momento respecto de esos temas. Es una medida cautelar, no es una prohibición, es una medida cautelar en tanto se decide si podrán o no declarar. ¿Pero qué impacto tiene esto concretamente, por ejemplo, para la defensa del señor Ollanta Humala o para las investigaciones en curso del equipo especial? Ahí hay un tema que hay que analizar. Primero, claro, es posible que en efecto en Brasil se haya afectado cadena de custodia, pero eso va a redundar necesariamente en el Perú, no necesariamente. Lo que hay que establecer es la cadena de custodia de la información que llegó al país. No olvidemos que esta información estaba en realidad en los servidores en Suiza. Sí. Suiza llegó una copia a Brasil, una copia a Estados Unidos que sirvió precisamente para el procedimiento que se siguió contra Odebrecht en Brasil y aparentemente también habría llegado una copia al Perú. Es algo que se debe de determinar. Hay que tener en cuenta, además, que el proceso de colaboración eficaz concluyó, ha sido ya homologado por un juez, hay una sentencia dictada por un juez aprobando el proceso de colaboración y verificando la validez de las pruebas obtenidas a través de ese procedimiento de colaboración eficaz. Es cierto, la defensa del expresidente Humala va a pretender que en el Perú también se establezca que estamos ante un supuesto de prueba ilícita y se excluyan esos medios probatorios. Lo importante es tener en cuenta si es que esa información al llegar al país se cumplió con la cadena de custodia. Y hay que tener en cuenta además un tema. El principio de prueba prohibida o prueba ilícita es el principio que más excepciones conoce en no solo en nuestro país, sino en general, ¿no?, en lo que es la doctrina y la jurisprudencia extranjera. ¿Cómo perjudica el trabajo de la Fiscalía esta situación? Bueno, perjudica porque... ¿Cuántas pruebas pierde, cuánto de la hipótesis fiscal se sostiene en esta información que hoy no va a poder ser utilizada? La Fiscalía, al momento de formular la acusación, ha ofrecido una serie de medios probatorios tendientes a corroborar las declaraciones de los exfuncionarios de Odebrecht que declaran pues, que en efecto se produjo este pago. Hay que tener en cuenta que uno de esos medios probatorios es precisamente esta información, que en su momento los jueces acá en el Perú tendrán que determinar si estamos o no ante un supuesto de prueba prohibida. Porque no es que, porque en Brasil se declaró
como prueba ilícita y en tal por haberse afectado la cadena de custodia, eso automáticamente... Claro, pero el problema es que los funcionarios, digamos, que iban a ser el plato fuerte durante el juicio, el testimonio de ellos, de Barata, del propio Marcelo Odebrecht, finalmente no va a tener el mismo impacto, diría usted, o al margen de lo que contengan estos servidores, va a ser interesante escuchar esos testimonios y puede aportar, digamos, a convalidar la tesis fiscal. Yo creo que finalmente ellos sí van a poder declarar. Probablemente la justicia brasileña les ponga un límite para la declaración respecto de estos medios que en Brasil han sido declarados como no válidos. ¿Por qué? Porque estas, y esa es otra cosa que he escuchado y ahí es un grave error, sí, estos procedimientos de cooperación internacional se rigen de acuerdo a la ley del país donde se practica la colaboración. Entonces, en este caso se aplica la legislación brasileña, no se aplica la legislación peruana. Entonces, claro, ¿tiene algo que ver que Lula haya regresado al poder? ¿Diría usted? ¿Puede haber una influencia política? Es bastante extraño, ¿no? Que justo después... Porque escuchaba hoy algo de eso. Es una coincidencia. En algunos analistas pensar que el cambio político puede haber afectado también, dado que Lula ha estado comprometido en un caso similar. Que a Lula se le declaró la nulidad de la sentencia y se le permitió postular a lo elegido presidente. Hay una serie de coincidencias que resultan bastante extrañas, pero creo que no es bueno de ahí saltar a una conclusión. ¿Usted qué balancearía del caso desde que conocimos las primeras declaraciones, ¿no?, de Odebrecht, cuando en Estados Unidos tienen que admitir finalmente que habían hecho pagos a las autoridades del más alto rango en diversos países para obtener licitaciones de obras públicas? A la fecha ha pasado muchísimo tiempo, estamos hablando de por lo menos 7 años al 2023, porque si no me equivoco esto fue 2016, claro, 2016, estamos en 2023, son 7 años ya. Los juicios están demorados y la percepción de la ciudadanía es que finalmente aquí no se está llegando a nada, salvo en el caso de Toledo, que ya se anunció el inicio de un juicio, porque hay el testimonio contundente de un testigo importante que es el mejor amigo del señor Maiman, el mejor amigo del señor Toledo, así es. Pero en los otros casos esto va a implicar que se caigan los casos de, por ejemplo, el señor Humala, eventualmente el caso, no sé, de otros implicados, la señora Villarán y todos aquellos que han, o puede afectar en algo el juicio mismo de Toledo. No creo que finalmente esto traiga como consecuencia que los procesos se archiven o se caigan, como se señala. ¿Por qué? Nuevamente porque hay que analizar cada caso en particular y es importante determinar también en el concepto de cadena de custodia si ésta se ha respetado desde que llegó la información acá en el país. Además, no es el único medio probatorio, hay otros medios probatorios que también se han actuado. Yo la principal crítica que haría a la labor de la Fiscalía es la demora en los procesos. Y esto es consecuencia de los megaprocesos. O sea, recordará usted, Mávila, que desde hace un buen tiempo conversamos, yo comentaba que es un error llevar estos megaprocesos porque implica pues una demora, la complejidad y los riesgos que se corren en el camino. ¿Fue mala la estrategia de los fiscales, diría usted? ¿Se abarcó demasiado y no se concentró la investigación en los casos que estaban mucho más, digamos, cerrados, como ha ocurrido, como mencionábamos, en el caso de Toledo? Yo creo que sí. ¿Por qué? A ver, en los casos Fujimori y Montesinos, que son los antecedentes, recordará usted también que se comenzaron a armar megaprocesos. Sí. Se consiguió que el Congreso aprobara una ley modificando el Código Procesal Penal, permitiendo primero la desacumulación de procesos a efectos de ¿qué? De permitir, por ejemplo, juzgar a la cúpula en un lado y a los demás en otro lado, y permitir también el traslado de medios probatorios. Si esto es así, ¿por qué tener megaprocesos que resultan difíciles de manejar, difíciles de controlar? A ver, me gustaría compartir con usted y con nuestros televidentes una nota para conocer cuáles han sido las reacciones en el Congreso luego de conocerse esta información. La decisión de la justicia brasileña, que invalida toda la data recabada en los sistemas informáticos de la empresa corrupta Odebrecht, ha generado repercusión en el Congreso. Para José Williams, de Avanza País, este fallo tendrá un impacto directo en los diversos casos que se investigan en Perú, aunque también cuestionó la eficiencia de la Fiscalía.
escuchado y he leído de que hay críticas a los dos fiscales, casualmente porque no están arribando, ¿no?, a un destino con alguna ya denuncia que luego la justicia, el Poder Judicial lo lleve a una sentencia. No se ha visto eso. Obviamente que esto que ha dispuesto la autoridad brasileña, no sé las razones por lo que ha hecho, sí tiene un efecto. Va a tener un efecto sobre la justicia nacional o sobre lo que pretendía Fiscalía, ¿no? En ese sentido, en Perú Libre también consideran que el trabajo del equipo especial de fiscales para el caso Lava Jato no ha dado resultados y su labor debe ser fiscalizada. Creo que ya la población y el sentido común, los especialistas están cuestionando ese trabajo, ¿no? Tantos años ya debió haber algún resultado, al menos. Se debe evaluar sus resultados. Justamente por eso nosotros propusimos una comisión investigadora aquí en el Congreso que espero que estos días se apruebe. En tanto, en Cambio Democrático, sí consideran que la labor de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela es correcta y debe ser respaldada a pesar de ciertas decisiones judiciales. Yo imagino lo duro y difícil que debe ser para la Comisión de Jueces Especiales Lava Jato, y la lucha que tienen. Sí, pues nada es perfecto, pero como un ciudadano más, siempre han tenido mi respaldo, con todas las dificultades que pueda haber. No se les puede acusar de A o de B o de C, necesitamos esa lucha frontal, ¿no?, para un comienzo, un recomienzo y parar de una vez esto que no sabemos a dónde más, qué fondo vamos a pisar. Son más de 800 las personas que están implicadas en la gigantesca red de corrupción que la constructora brasileña Odebrecht formó en el Perú. La mayoría de ellos fueron funcionarios públicos. A pesar de las críticas, el equipo especial de fiscales ha logrado mantenerse desde el año 2017 y ha sobrevivido a un intento de modificación de sus integrantes durante la cuestionada gestión del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Bien, ¿cuál es el futuro del equipo especial? 800 implicados y el doctor Vargas Valdivia nos decía, quizá quien mucho abarca, poco aprieta. Y eso es lo que habría ocurrido con la estrategia de los fiscales. Pero de pronto usted diría que hoy el equipo especial cuenta con el respaldo de la Fiscalía, porque están siendo sometidos a una serie de investigaciones y mecanismos de control que se podría leer como un retiro de la confianza por parte de la cabeza del Ministerio Público. Sí, yo creo que sí cuentan con el respaldo porque, a ver, de lo contrario ya la fiscal de la Nación hubiera procedido a removerlos, como ha hecho con otros fiscales y en otras fiscalías y en otros equipos especiales. Yo creo que hay que reconocer, y esto siempre hay que tener en cuenta, que en estos procesos, en el caso de Perú, es ejemplo en realidad a nivel Latinoamérica. Porque si revisamos de México hacia el sur, ¿cuántos procesos por este tema se han llevado a cabo? ¿Cuántas condenas se han dictado? ¿Cuántos altos mandatarios, dignatarios, cuántos expresidentes involucrados en estos actos delictivos están siquiera sujetos a investigación o proceso? Ninguno. Perú sigue siendo el ejemplo en ese tema. ¿Hay cosas que mejorar? Por supuesto que hay cosas que mejorar, pero yo creo que hay que mantener el apoyo al equipo de fiscales. De acuerdo. Solamente un breve comentario respecto a este pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia que está defendiendo su competencia constitucional de control disciplinario. Esto ante la demanda competencial que ha presentado la fiscal. Dice, la Junta es respetuosa de la autonomía del Ministerio Público, no interfiere en los actos de gobierno. En fin, creo que tenemos el documento subrayado. Dice, la pretensión contenida en la demanda traería consigo al margen de las investigaciones que atañen a la fiscal el riesgo de creación de un espacio de impunidad frente al control disciplinario. Entonces tenemos enfrentados, por un lado, al Ministerio Público, que dice que el Tribunal Constitucional debe decidir si es competente la Junta para investigarla, y por otro lado, la Junta que sale y que defiende sus fueros. ¿Cuál es su opinión? Breve, por favor. No he leído la demanda, pero a ver, sí me preocupa el hecho de que se pretenda cuestionar la capacidad y la jurisdicción de la Junta Nacional de Justicia para efectuar los actos de control que de acuerdo a la Constitución tiene sobre las actuaciones de los jueces y fiscales en general. Entiendo por los comunicados y por los medios de comunicación social que lo que cuestiona la señora fiscal de la Nación es que se pretende cuestionar su actuación en ámbitos administrativos,
Y esto creo que es un error, porque la Junta Nacional de Justicia tiene la facultad de nombramiento, control y sanción por los actos que cometan jueces y fiscales en cualquiera de las esferas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Carrera Judicial y Fiscal. Y precisamente las funciones administrativas y de gobierno de la Fiscal de la Nación están reguladas en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en la Ley de Carrera Judicial. A ver, toda persona, todo órgano de gobierno está sujeto a control, sí. ¿Quién es el que controla, no es cierto, la actuación de jueces y fiscales? La Junta Nacional de Justicia. En tal sentido, creo yo que hay que estar muy atentos también a lo que resuelve el Tribunal Constitucional respecto a este tema. Simplemente quería aprovechar que usted está aquí con nosotros. Esta noche vamos a tener a una congresista a la que además hemos dedicado una nota, Kira Alcaraz, que es una congresista que se ha pronunciado de manera firme en varias ocasiones en contra de la corrupción en un momento difícil para el Parlamento. ¿Cómo analiza desde su experiencia de lucha contra la corrupción lo que viene ocurriendo con el presidente Alejandro Soto? ¿Qué pasa ahí? Bueno, sí, es lamentable, creo yo. Primero, la conducta de los congresistas de elegirlo, sabiendo los cuestionamientos. Segundo, defenderlo, porque podríamos dudar que algunos para usted tuvieron lo que ha aparecido, el tema de la hermana, de la madre, del hijo, la deuda eventualmente que tenía, que no se pagó por la indemnización para inscribirse como postulante al Congreso, la supuesta estafa que se le atribuye por la compraventa de un terreno. Hay una empresa que ha presentado esta semana una demanda en contra de él, y así otros hechos que se han ido sumando. ¿Son suficientes para considerar que es una persona cuestionada, no digna de la investidura de un presidente del Congreso? Yo creo que sí, pero además hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, la conducta del presidente del Congreso frente a estas denuncias. O sea, ha dado versiones falsas, se ha demostrado que ha faltado a la verdad. A ver, ¿qué pasó con el expresidente Castillo cuando se demostró que había faltado a la verdad? Sí. Llegamos a la conclusión que era una persona no idónea moralmente para asumir el cargo. ¿Qué pasa con el presidente del Congreso? Cuando además escuchamos mensajes como esto de, si quieren, vean a ver si consigan los votos. O sea, se siente seguro y protegido por los demás congresistas, no obstante que, sin perjuicio de analizar estos actos que resultan recriminables, su conducta, sus respuestas... Al encarar, dice usted. Al encarar, claro, ¿no es cierto?, evitan una falta de apego a la verdad. Ese desprecio a la verdad, ¿no es cierto?, es que, creo yo, lo hace a él o a cualquier otro funcionario público inidóneo moralmente para ejercer cualquier cargo. De acuerdo, doctor Luis Vargas Valdivia, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de estos temas. Evidentemente la situación del Congreso es una situación crítica. Cuando esperábamos todos que el señor Soto hablara el 28 de agosto, de pronto adelantó y se pronunció el día de hoy. Pero les decíamos